Hechos 19, a partir del verso 1 dice la escritura: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor, y ahora te pedimos, Padre amado, que tu Espíritu Santo ministre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, Padre, que lo que hoy vamos a aprender, lo que hoy nos vas a enseñar, Señor, que solamente no quede en el corazón y en la mente, sino que lo pongamos en práctica. Tú eres nuestro maestro, y Espíritu Santo, aquí estamos para aprender de ti. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Hoy quiero compartir acerca de eso. Estamos hablando durante todos estos días. Hemos estado hablando acerca de crecimiento y guerra espiritual. Y yo sé que ya han venido varias semanas que hemos venido hablando de esto, acerca de crecimiento y guerra espiritual. Y hablar de esto realmente es profundizar mucho. Nos podríamos llevar un año entero hablando de esto. ¿Y por qué hemos decidido traer estos temas? Porque el Señor desde hace tiempo nos ha dicho que esta casa también será como aquella cueva de Adulam, donde David estaba oculto en la cueva, pero dice que llegaron a él hombres endeudados, afligidos y amargados. Pero después de esos hombres, David los transformó en guerreros.
los guerreros de David que después se conoció. Y yo creo que el Señor nos ha estado preparando y nos está preparando para poder hacer la obra a la que Él nos ha llamado. Amén. Pero hay principios básicos que necesitamos entender para esto. Y hoy, más que pararme aquí con la función pastoral, hoy quiero hablar también desde dos aspectos. Desde el aspecto pastoral, pero desde el aspecto paternal también. Yo sé que usted, cuando sus hijos están creciendo, usted va instruyendo a sus hijos. Usted va instruyéndoles para que ellos crezcan, y usted les enseña a sus hijos ciertas cosas para que ellos vayan creciendo. Por ejemplo, si un niño de repente es berrinchudo y hace algo y le grita a un adulto, ¿qué le dice usted? ¿Grítale más fuerte? No, usted le dice, no, eso no se hace. Se respeta a los adultos. Si ese niño le grita a usted, ¿usted qué hace? No, a papá, a mamá no le hable así. Se respeta. Y eso es porque usted quiere exigir que un niño esté sometido a usted, o quiere enseñarle principios que le van a bendecir. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, porque esto te dará largura de vidas, tendrás buena vida, el Señor te prosperará, te avanzará. Pero el principio es honra. Hace tiempo yo prediqué acerca del principio de la honra, pero hoy quiero traer esta enseñanza bajo el tema de guerra espiritual o crecimiento espiritual, pero la importancia de estar bajo cobertura espiritual, bajo cobertura y bajo autoridad espiritual. Hace unas semanas atrás yo les decía que el reino de las tinieblas, ellos saben el rango, ellos saben operar en el rango espiritual. Y lo que vemos aquí, que nos describe el libro de Hechos, es que Pablo estaba predicando la palabra. Pero dice que estaba predicando la palabra, y donde él predicaba se levantaron unos en contra, comenzaron a maldecir. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Separó a los discípulos del grupo. Dijo: no, yo tengo que apartar a este grupito porque me lo van a contaminar. ¿Lo leyó? ¿O quiere que lo revisemos? Vamos a revisarlo. Verso 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Dice en el verso 9, si usted va desde el verso 8, va a entender un poco más el contexto. Pero dice la escritura en el verso 9 que se levantaron unos en contra porque estaban endurecidos. Pablo dice: uno de los que estaban ahí, gente de la que estaba ahí, estaban endurecidas. Entonces yo lo que tuve que hacer, dice Pablo aquí, es separar a mis discípulos para que no fueran contaminados. Entonces hay principios en el rango espiritual y la importancia de estar bajo cobertura espiritual y en un orden espiritual. Amén. Ahora dice la palabra que después uno de estos hombres quiso hablar y diciendo: yo te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Y que le responde el demonio? No, a Jesús, sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. ¿Por qué? Porque aún los demonios saben cuando hay cobertura sobre una persona. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque si usted es papá, si usted es mamá, usted bendice a sus hijos, usted ora por sus hijos y usted los cubre con la palabra de Dios, con la sangre de Cristo. Usted ora por ellos, usted los protege. Pero cuando estamos bajo la cobertura, pero cuando un hijo crece y dice: no, pues yo quiero hacer lo que se me da la gana, y se va de casa, dejó de estar bajo cobertura. Claro, usted, papá y mamá, nunca va a dejar de ser papá y mamá, pero va a llegar un momento en que usted no puede estar 24 horas vigilando a los hijos. Por eso usted le enseña ¿qué? Principios. Amén. Por eso dije que hoy vengo en dos posiciones: la posición pastoral, pero la posición paternal. Yo desde mi posición, ¿por qué digo posición paternal? Porque Pablo, luego vamos a hablar de eso, pero Pablo habla acerca de la paternidad que él tuvo para con Timoteo. Y decía: Timoteo, mi hijo amado.
pero le daba instrucciones a Timoteo y muchas veces exhortaba a Timoteo. Amén. Ahora, quiero que veamos esto. Dice la escritura que cuando estaba predicando Pablo, dice que había milagros, que Dios lo usaba para hacer milagros. Pero dice la palabra también que dice que donde predicó, la gente traía libros de hechicería, libros de brujería. Hicieron cuentas de todos esos libros y dice que eran 50,000 piezas de plata, 50,000 monedas de plata. Hagamos matemática. Va conmigo. Sabe que me gusta desglosar. Esas monedas, según algunas investigaciones que hice, se cree que cada moneda pesaba alrededor de 17 gramos de plata. Es decir, cada moneda pesaba 17 gramos de plata. Si multiplicamos 17 gramos de plata por 50,000 monedas, estamos aquí, no se me desvíe. 17 gramos que pesaba una moneda, multiplicada por 50,000 monedas, nos da 850,000 gramos. Dicho en otras palabras, 850 kilogramos de plata. 850 kilogramos de plata, cerca de 1,700 libras de plata. Amén. ¿Estamos ahí? Ahora, según las estadísticas, me fui a cuánto cuesta una onza de plata. Perdón, cuánto cuesta un gramo de plata. Porque una onza, si usted va a la internet, según las estadísticas, al 14 de diciembre del 2022, una onza de plata tiene 28.35 gramos. Una onza, 28.35 gramos. Ahora, una onza de plata cuesta hoy en día $23.86. Usted quiere una onza de plata, tiene que pagar $23.86. Pero como dijimos que una onza tiene 28 gramos, y en aquel entonces una moneda tenía 17, yo sé que son muchos números, pero si me sigue no se me va a perder. Entonces vamos a concluir que si dividimos $23.86 entre 28.35 gramos que tiene la onza, nos dice la matemática que un gramo cuesta 0.84 centavos de dólar. Un gramo. ¿Cuántos gramos tenía la moneda? 17. Ahora, multipliquemos 0.84 dólares por 17 gramos. Eso nos dice que cada moneda de aquel entonces costaba 14.30 dólares. O sea, una moneda costaba 14.30 dólares. ¿Estamos bien ahí? Ahora, ¿cuántas monedas eran? 50,000. Ahora, si usted multiplica 14.30 dólares por 50,000 monedas, nos dice que eran 715,000 dólares que ese pueblo tenía invertido en libros de brujería. ¿Y cuánto dinero tiene invertido la iglesia en Biblia? Aleluya. ¿Están aquí o ya se me fueron? ¿Cómo puede ser que la gente pueda invertir 715,000 dólares en aquella época en libros de brujería y la iglesia no puede comprar una Biblia? Voy a hacer un mix entre mi posición de pastor y la posición paternal. ¿Cómo puede ser que en aquel entonces, por eso mucha gente estaba atada a la brujería, estaba atada a la hechicería, estaba bajo maldición, porque ellos querían aprender de lo malo, pero hoy la iglesia no invierte para aprender de lo bueno. Y necesitamos invertir. Si usted tiene un pastor, a mí me gusta lo digital, pues cómprese una buena Biblia digital también. Ahí las venden también. Biblias de comparación. Ay, pero es que me cuesta 30 dólares, 40 dólares. Oiga, 715,000 dólares. En aquel entonces, estamos hablando en los tiempos de Pablo. Estamos hablando que Pablo estuvo predicando por ahí alrededor del año 40. O sea, hace hace como 1980 años atrás.
Hace 1980 años atrás, la gente invirtió $715,000 en libros de magia, en libros de brujería. Y hoy la iglesia necesita entender que para crecer el reino de Dios también tiene que invertir en una buena Biblia. Amén. No venga sin su espada. Me va a escuchar cada miércoles, cada domingo, a menos que se me olvide, pero decirle: traiga su espada, traiga su Biblia. Amén. Ahora, me llamó la atención porque habla de monedas de plata. ¿Por cuántas monedas de plata se vendió al maestro? 30 monedas de plata. Mire por cuánto dinero Judas vendió al maestro. Una moneda dijimos que vale $14.30. Y si usted lo multiplica por 30 monedas que Judas recibió, Judas vendió al maestro por $429 actuales. Imagínese. Yo sé que $429, digo, no es que no es nada, pero alguien se lo puede ganar en una semana. Y por el salario de $429, Judas entregó al maestro. ¿Por qué, iglesia? Porque esto se cree que ese salario, el salario diario de un esclavo, el salario diario de un esclavo se cree que era una moneda de plata al día. Es decir, le pagaban $14 en aquel entonces, 30 centavos por una jornada de 12 a 15 horas de trabajo. Usted trabajaría una jornada de 12 a 15 horas de trabajo por $14 al día. Ahora, si nosotros dividimos esto solo en 12 horas, significa que cada persona ganaba alrededor de $1.19 por hora, por una jornada de $12. Esto todavía tiene más profundidad, porque lo que le dieron a Judas fue el salario mensual de ese entonces, que se cree, según la historia, que era el salario de un esclavo. En otras palabras, a Jesús lo vendieron por un salario de un esclavo. Lo vendieron como esclavo para azotarlo, para lastimarlo, para golpearlo. Y eso se respalda con Zacarías capítulo 11. Luego lo vamos a profundizar. Pero la escritura nos enseña, iglesia, que Satanás, él siempre va a tratar de hacer lo que sea para que la gente se desvíe del camino del Señor. ¿Sabe cuánto? Estaba escuchando las noticias hoy por la mañana. Se armó un relajo en la Ciudad de México por un tal Bad Bunny. Ay, ¿saben de quién hablo? Que estuvo en un concierto en el Estadio Azteca. Casi 100,000 personas pagando un boleto de equivalente en dólares. Estamos hablando de un promedio de $5,000 por un boleto. ¿Cómo alguien puede pagar $5,000 por ver un cantante y la iglesia no invierte en una Biblia de $30? Necesitamos entender esto, iglesia. A ellos no les duele, pero al pueblo a veces le duele ser fiel al Señor. ¿Cómo puede ser posible? Por eso se desatan maldiciones sobre nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú honras es de donde recibes bendición o maldición. Si tú honras, pero es que yo no honro a Satanás, no, pero estás honrando lo que Satanás tiene como pecado, y ese pecado es el que viene a maldecir la vida. Pero cuando honramos a Dios, de Él recibimos la bendición. Dice el Señor: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Si tú honras un vicio, cualquiera que sea, ese vicio va a traer maldición sobre la vida y va a atar no solamente a la persona, sino que va a desatar maldición sobre la familia. Por eso es importante, iglesia. Estos números yo sé que a veces cuesta un poquito de trabajo profundizarlos, pero necesitamos entenderlos. $715,000 invertidos en libros de brujería. Por eso Satanás quiere distraer al pueblo de Dios. Pastor, pero yo soy salvo. Sí, Satanás no puede quitarte tu salvación si estás en Cristo, pero puede arruinarte la vida. Y la pregunta es: ¿cómo quieres vivir en este mundo antes de ir allá? Yo sé que hay cosas que no te compran o te venden la salvación, pero también la Biblia dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Tenemos que cuidar nuestra salvación.
Y necesitamos entender esto, iglesia, porque justamente es lo que Satanás intenta hacer cada vez que le declaramos la guerra. Por eso estamos hablando de crecimiento y guerra espiritual. Él quiere impedirnos que podamos experimentar todo lo que Dios ha planeado para nosotros. Dios ha planeado un ministerio, Dios ha planeado una bendición para tu vida, pero Satanás nos desvía de ahí para no vivir la vida en plenitud. La Biblia dice que vamos a ir de gloria en gloria, pero a veces parece que vamos de problema en. Sí, va a haber dificultades, pero después de esa dificultad tú sales de esa prueba y diciendo: sí, Señor, un escalón más que pude subir. Porque debemos de ir de gloria en gloria. Ahora, Satanás quiere hacernos que nos desviemos del reino espiritual y dirigir nuestra mirada hacia un reino físico. Les he venido diciendo de servicios anteriores que todo tiene una raíz espiritual. Por eso cuando alguien dice: no, este vicio a mí no me tiene atado, yo cuando quiera lo dejo, mentira del diablo. Porque no podemos en nuestras fuerzas. Tenemos que hacerlo en las fuerzas del Espíritu Santo. Tenemos que ir a Él y decirle: yo no puedo, ayúdame, yo no puedo, lo he intentado salir y vuelvo a caer. Pero cuando somos sinceros con Él, Él nos va a levantar y nos va a decir: aquí estoy contigo. Porque dice la palabra que Jesús dijo: Él será vuestro ayudador y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo, iglesia. Él está contigo, Él está conmigo. Amén. Por eso Satanás quiere que no entendamos esto desde el aspecto espiritual, sino desde el aspecto natural. Y sí, hay cosas que tienen que cambiar en lo natural, pero tenemos que entender también una raíz espiritual. Pongo un ejemplo claro. Si usted dice como varón: pastor, es que mi esposa no me ama, yo quiero que ella me ame, pero usted le da de moquetazos todo el tiempo. Usted la golpea todo el tiempo. No, pastor, ni un dedo le he puesto encima. Pero a veces no hay que golpear con los puños. ¿Me explico? A veces las palabras duelen también, lastiman también. Y eso nos lleva a nosotros a querer exigir. No, es que la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. ¿Cuántos han leído eso? Come on. Dígalo sin miedo, sin temor al miedo. ¿Cuántos han leído que la mujer tiene que estar sujeta al marido? Sí, pero dígale al marido: pero también dice que el marido tiene que estar sujeto a Cristo. No, nada más no aprendemos esa parte. No, usted tiene que estar sujeta. Pero a mí la Biblia me dice que yo tengo que estar sujeto a él. Amén. Estamos en enseñanza. Yo sé que en las enseñanzas no hay muchos amenes, eso yo lo sé, pero estamos aprendiendo. Ahora, por eso el enemigo quiere que nos ocupemos de la superficialidad, pero no de la raíz. No de la raíz. Y la raíz puede ir mucho más allá. La raíz puede venir de cosas que vivimos en el pasado, ya sea de maldiciones que traspasaron a través de nuestros abuelos, nuestros padres, o de cosas que nosotros hicimos consciente o inconscientemente. Pongo este ejemplo. Muchas veces de niños teníamos amigos y dijimos: no, Pinky Promise, tú y yo amigos forever, BFF, Best Friend Forever. Y en algunos momentos, sin tener el conocimiento, yo sé que esto suena un poquito grotesco, pero voy a tratar de explicarme lo que trato de decir. Muchos hacían esto: Best Friend Forever, y el otro se escupía y se daba en la mano. Sé que suena grotesco, pero es real. En la saliva está el ADN. Y cuando usted agarra el ADN de alguien, lo está mezclando. Si esa persona está metida en brujería, en tantas cosas, usted hizo pacto con esa persona. Muchos han hecho pacto de sangre. Una gota de sangre, ya sea que la pongan en algo, una gota uno, otra gota otro, y hicieron pactos por años. Quizá fue, no sé, un noviazgo. Tú eres la mejor que me encontré. No, hombre, tú eres el mejor, sin ti no puedo vivir. Muchas veces hemos expresado esas cosas. Sin ti me muero. Y al paso del año sigues viva sin él. Pero en el ámbito espiritual hubo ataduras de alma. ¿Me estoy explicando? Y esas cosas
traen maldiciones en nuestra vida actual y nosotros nos encontramos en situaciones que no podemos avanzar, en problemas que decimos, ¿y esto de qué viene? ¿Por qué siempre fracaso? ¿Por qué siempre no puedo avanzar en esta área? Y tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos traiga la revelación de cosas, porque aún David decía: Señor, perdóname por todos mis pecados y líbrame de aquellos que me son ocultos. En otras palabras, David decía: aún perdóname por aquellos pecados que no me acuerdo. Quizá usted un día fue al supermercado, a la tiendita de la esquina, y se robó un gansito, aleluya, una soda, y a lo mejor eran cosas inocentes de niños, inocente entre comillas, pero esas cosas desató maldiciones. Y necesitamos, iglesia, ir a lo profundo. Es como un ejemplo. Uno va al dentista y está uno con el dentista, pero antes de ir al dentista uno traía dolor de muela. ¿Y qué es lo que sucede? Que uno toma pastilla, toma uno naproxen, toma una cosa para el dolor, pero hasta que ya no aguantas. ¿Cuánto les ha pasado que le duele el diente, la muela, y se aguantan hasta que ya no? Porque ya no quiere uno ir al dentista, no quiere ir uno. No es que es el bill, no, es el miedo que le tenemos al dentista. Esa maquinita que hasta los dientes se me y no queremos ir. Pero cuando vamos, ¿qué nos dice el dentista? Oh, tú te podrás tomar toda la naproxen que quieras, todo lo que tú quieras, pero tú no tienes dolor de muela nada más, tú tienes una infección. Y cuando la infección se enraizó, ¿qué es lo que hace el dentista? A ver, extrae la muela. ¿Y qué hace? Hay que estirpar el diente, porque si no va a podrir a los otros dientes. Entonces nosotros tenemos que estirpar el pecado, las cosas que nos están afectando, porque si no, dice uno: ay, pero eso soy yo. No, pero eso puede afectar a la familia. Son cosas generacionales. Ahora, por eso muchos pueden tomar aspirina, pero no van al dentista. ¿Y sabes qué? Hay que ir al dentista. Dile a alguien: tienes que ir al dentista. Hay pecados explícitos que se manifiestan externamente a través de nuestras acciones, pero también hay pecados ocultos que tienen lugar en la mente, en el corazón, en las emociones. Además, también hay pecados de comisión y pecados de omisión. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, hasta saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Mire, Jesús es nuestro mejor ejemplo para resistir la tentación en la guerra espiritual. En Mateo 4, del 1 al 11, dice la palabra que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Pero ¿sabes cómo Jesús venció en el desierto? Satanás le decía: escrito está. Y Jesús le decía: pero también escrito está. Escrito está, pero también escrito está. Y cuando Satanás viene a tentar en la mente, en el corazón, ¿con qué le respondemos? ¿Con el escrito está o con el sí es cierto, verdad? Sí, no, yo creo que sí le caigo mal. Y viene: no, es que mira cómo te miró, mira, ni te saludó, mira, ni esto ni lo otro. Yo creo que sí le caigo mal. Entonces, y asumimos lo que Satanás trae a la mente y lo hacemos como real. Pero Jesús en el desierto venció con el escrito está. En otras palabras, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que aprender de la palabra. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una palabra de precaución concerniente a la guerra espiritual sería lo apropiado. Bueno, el nombre de Jesús. En guerra espiritual, el nombre que da poder es el nombre de Jesús. Pero, escuche, porque a veces nosotros cantamos, y hemos cantado, ¿verdad? Que el nombre de Jesús se rompen cadenas. Pero comenzamos a hablar de estar bajo la cobertura y bajo autoridad espiritual. Porque a los hijos de Sebas dice que eran 7 que dijeron: oh, no, yo te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pero ellos no estaban bajo cobertura, ellos no estaban bajo autoridad. Así que por mucho que vayamos en el nombre de Jesús, pero no estamos bajo cobertura y no estamos bajo autoridad, no hay respaldo. Usted no puede ir con un cheque a comprar una casa
y dice, pero aquí está mi cheque, $100,000, y usted escribe el cheque, su firma, paz. Pero cuando ese cheque lo pasan por su cuenta bancaria, no hay respaldo. Si no hay esos $100,000 en la cuenta, no hay respaldo. Usted puede escribir el cheque que usted quiera y sentirse el supermillonario. Más, yo puedo hacer un cheque de $1,000,000 y se los entrego ahorita, pero I'm sorry for you, no hay fondos en mi cuenta para esa cantidad. No tengo el respaldo financiero. Yo sé que está la fe y digo, no, en el nombre de Jesús yo lo doy. Ay, sí, pero ahí viene otro punto. ¿Es el momento? ¿Es la voluntad de Dios? Estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy siendo fiel. Hay tantas cosas que hablar de eso. Pero el respaldo, yo no puedo dar un cheque y sentir, no, ahí te va $1,000,000. Miren, yo puedo decir aquí, hago un donativo de $1,000,000 para ¿quién lo quiere? Y allá me levantan la mano, ¿eh? Y les doy el cheque. Pero al rato me dicen, pastor, ni fondo tiene, hombre. No hay respaldo. Es lo mismo. El nombre de Jesús no es un amuleto, iglesia. No es como colgar la pata de conejo ahí en el. Por eso mucha gente, usted iba a sus casas y la Biblia la tenían en la sala, en el Salmo 91. Como si fuera un amuleto tener la Biblia abierta y eso nos diera la protección. No, la palabra dice la escritura, escríbelas en las tablas de tu corazón. Tenemos que escribir la palabra en las tablas de nuestro corazón. Hechos 19, ya lo leímos. Y ahí vemos, ¿verdad?, que los hijos de Sebas iban y decían, te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pero los demonios sabían quién era Jesús, sabían quién era Pablo, pero no los conocían a ellos. Entonces tú y yo necesitamos el respaldo de la oración, el respaldo de la lectura de la palabra, el respaldo de pasar tiempo con Él. Amén. Incluso cuando el arcángel Miguel se topó con Satanás, no lo reprendió. Él dijo, el Señor te reprenda, Judas 1:9. Se topa y no le dijo, te reprendo. Dijo, el Señor te reprenda. Porque aunque era un ángel y ahorita tiene más rango que tú y yo, porque está peleando ahí, él sí se da los tiros allá en las regiones celestes. Nosotros peleamos aquí abajo. Pero él dijo, no, el Señor te reprenda. Pero él sabía que llevaba el respaldo. Porque si no, nos ponemos a dialogar con Satanás y nos pasa lo que le pasó a Eva. Comenzó a dialogar. Usted cuando va con la autoridad, usted, hablando de liberación, no hemos llegado ahí, pero hablando de liberación, usted puede preguntar, porque eso es un principio. Ok, ¿cómo te llamas? Usted le está hablando al demonio, porque Jesús lo dijo con el endemoniado gadareno. ¿Cuántos son? Somos una legión. ¿Cuánto esto? Y le preguntaba, pero no dialogaba con ellos. Solo preguntaba y daba la respuesta. Porque ¿quién más que nuestro maestro con la autoridad que él tenía? Pero tú y yo necesitamos el respaldo del Espíritu Santo. En resumen, ¿cuáles son las claves para el éxito en la guerra espiritual? Podemos confiar en el nombre de Dios, no en tu nombre ni en mi nombre, en el de Él, el nombre de Jesús. Pero también tenemos que ponernos la armadura. Ya hablamos de la armadura. Tenemos que ponernos la armadura. Ahora, nos basamos en el poder de la palabra. La palabra de Dios dice que es espada de doble filo. Por eso necesitamos la palabra. Oramos también con perseverancia, haciendo nuestras peticiones delante de Dios. Nos mantenemos firmes, nos sometemos a Dios. Nos mantenemos firmes según Efesios 6:13-14. Y nos sometemos a Dios, resistimos la obra del diablo, según Santiago 4:7. Hay momentos que ni siquiera tenemos que reprenderlo. Dice la palabra que debemos de someternos a Dios, resistir al diablo y él va a huir. Pero en el ámbito financiero dice la palabra, séme fiel y yo voy a reprender por vosotros al devorador. Esas maldiciones financieras vienen sobre todo cuando no le estamos siendo fiel a Dios. Puedes trabajar una semana entera, un mes entero, ganarte una buena cantidad de dinero, pero se te va como agua entre las manos. Porque el devorador ha llegado. El devorador, y el devorador no necesariamente, no sé, fue el que se te ponchó la llanta o algo. El devorador son vicios, son cosas repentinas, son tragedias repentinas que nos consumen las finanzas. Y mes tras mes,
Iniciamos un año y nos proponemos ahorrar y terminamos el año otra vez sin ahorros, sin finanzas, porque el devorador consumió las finanzas. Pero la palabra es clara. Dice el Señor: el pueblo me ha robado. Y el pueblo pregunta: ¿en qué te hemos robado? Dice en Malaquías: me han robado en mis diezmos y mis ofrendas. Y les he dicho que ahí dice: malditos sois con maldición. Eso es tremendo, iglesia. Y yo he entendido que así como yo hablo con David, hablo con Josué, hablo con Keren y les enseño como papá principios, porque quiero que ellos avancen, yo quiero también que la iglesia avance. Hace tiempo una pastora que estuvo predicando aquí en la iglesia nos dio una palabra aquí en la iglesia y dijo: van a comenzar a cambiar los autos de fuera. Y al poco tiempo muchos comenzaron a tener bendiciones. Y sí, fueron teniendo sus autos, los cambiaron, los modificaron y Dios les suplió para nuevos autos. Y la palabra se ha cumplido. Pero uno mira cuando el Señor está prosperando a la gente. Amén, cuando hay la obediencia. Tipos de cobertura. Dios mío, la enseñanza, el tiempo se va rápido. Tipos de cobertura. Dios es el origen de toda autoridad. La cobertura nos habla de la creación. Dios cubrió toda la creación. Pero no voy a entrar en todos esos detalles. Voy a hablar de algo que tiene que ver más con nosotros acá en el terreno natural y espiritual. La cobertura familiar. El orden de cobertura familiar es Dios, Cristo, el varón, la mujer y los hijos. Si la mujer no tiene varón, pues entonces va a ser Dios, Cristo, la mujer y los hijos. Amén. Entonces, cuando algo se rompe en esta cadena, se queda sin bendición o sin cobertura. En otras palabras, Dios cubre a Cristo. Cristo, si el varón no está en obediencia, no está bajo cobertura del Señor. Y si no está bajo cobertura del Señor, ese varón está dejando pasar maldiciones sobre su esposa y está dejando pasar maldiciones sobre sus hijos. Esto es más serio de lo que parece, iglesia. Pero necesitamos, por eso, varones, necesitamos creerle a la palabra, levantarnos, buscar del Señor. ¿Por qué? Porque tú y yo, a Dios le plació que así fuera. A Dios le plació. Por eso la Escritura dice que el varón tiene que estar sometido a Dios, a Cristo. Necesitamos. Quizás digas: pastor, pero mi marido ni siquiera viene, ni siquiera quiere nada con el Señor. Tú levántate, tú rodea. Yo sé que te va a costar un poco más, pero cubre en oración tu familia. Que el Señor va a honrar tus oraciones. El Señor va a honrar. Ahora, la otra cobertura, dijimos que la cobertura es la familiar. Dios, Cristo, el varón, la familia, los padres, los hijos. La otra cobertura es la cobertura pastoral. Y aquí te voy a hablar desde la posición de pastor. Esta cobertura va ligada a la cobertura que da la iglesia. Pero escúchame bien. Por eso comencé diciendo que usted, cuando habla con sus hijos, no es porque los quiere someter, sino que les quiere enseñar para que sean bendecidos. Amén. Para que esta cobertura pastoral sea efectiva, debe haber reconocimiento de la autoridad delegada por Dios al pastor, que Dios escogió para pastorear una iglesia. Si tú te congregaste antes en otra iglesia y nunca honraste a tu pastor en aquella iglesia, no estabas bajo su cobertura. Si tú te congregas aquí, y yo no digo esto para, ustedes me conocen que a mí no me gusta que me anden trayendo todo y que aquí, no, pero hay un principio de orden. Si uno no respeta la autoridad delegada por Dios, no está en cobertura. Y lo tengo que enseñar, porque es bíblico. Lo que usted honra, les dije hace rato, es de lo que usted recibe bendición o recibe maldición. ¿Le subo más el fondo musical? ¿No? ¿Está bien? Ok. Lo que usted honra es lo que usted va a recibir bendición. Por eso yo en otras ocasiones, no sé si me ha escuchado decirlo, pero muchas veces de mí quieren mi tiempo, mi bendición, pero cuando yo traigo, ¿verdad?, algo, ya no quieren ni la corrección, ni tampoco escucharme. Oye, ¿por qué no has venido a la iglesia?
No, porque en su momento me querían de mí lo que yo podía dar. Pero ya que se les fue, dicho en otras palabras, es una prédica, les voy a adelantar un poquito de algunas prédicas que voy a traer después. Hay una específica que el Señor me la dio durmiendo. Y yo veía en Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1 dice la palabra que Jonás fue desobediente al Señor. Le dijo, ve y predica, pero se fue para otro lado. Pero Jonás fue tragado por un pez, según la historia. Y cuando estaba en el pez, dice la palabra que Jonás se arrepintió y le prometió al Señor: sí, Señor, lo que tú quieras, sí, yo lo voy a hacer, te voy a obedecer. El pez lo vomita donde tiene que ir. Pero cuando Jonás fue vomitado por el pez, se le olvidó. En otras palabras, va a haber momentos que la gente va a querer, va a hacer promesas con Dios mientras está en medio de la prueba, pero salió de la prueba, se olvidó de lo que le prometió a Dios. ¿Y sabes qué? Dios nos va a dejar, pero va a llegar un momento, así como usted, papá y mamá, le da una instrucción a sus hijos y usted lo deja. Dale. Pero llega un momento en que usted dice, dale. Así hace papá con nosotros. Nos deja. Ok, hiciste un pacto conmigo. Y por eso dice la Escritura que si prometes algo a Dios, no tardes en cumplirlo. Y muchas veces pasamos años en cumplir lo que Dios nos ha bendecido. Ahora, hay quienes puedan estar congregándose por años en una iglesia, asistiendo regularmente, pero no estar bajo la cobertura pastoral. No estar bajo la cobertura. Tú puedes estar años aquí, y los que me conocen de cerca saben que yo no voy a imponer nada. Yo trato de enseñar, pero cuando el que quiere honrar, honra, y el que no, no honra. Pero cuando uno es desobediente, no está siendo desobediente al pastor, está desobedeciendo a la autoridad que Dios delegó. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que muchas veces Dios se ha cansado de hablarle al pueblo, y dice que Dios hizo silencio. 400 años de silencio hizo y no habló al pueblo. Pero hay otra palabra donde dice, y es fuerte esa palabra, porque dice que Dios al que ama corrige. Porque si no se corrigiera, entonces ese hijo se consideraría bastardo. Suena fuerte lo que voy a decir, pero si tu pastor te dejó de llamar la atención, se cansó de hablarte. Dale. Y no me diga, el pastor no me buscó. No, te busqué 50 veces y no llegaste. Estoy enseñando, ¿ok? Dije que voy a enseñar como pastor y voy a enseñar como... Ay, Dios mío, me están espantando. Me están mirando así como que... Pero tengo que traer esta enseñanza, porque usted educa a sus hijos. Usted quiere bendecir a sus hijos. Usted quiere que sus hijos sean malos o sean buenos. Usted quiere que sus hijos prosperen, o usted dice, pues a mí me da igual, al rato que anden las drogas, en el vicio ahí, a ver que se case con la peor del barrio. No, usted cuando va a ser suegro o suegra, si usted tiene un varón, usted va a querer una buena mujer para su hijo, ¿no? Y si usted tiene una hija, usted va a querer un buen varón para su hija. Amén. Amén. Pues diga conmigo, también tengo que crear lo mismo para mi yerno o para mi nuera. Ay, no, un buen varón para mi hija, pero yo le tengo que entregar una buena hija a ese varón. Una buena mujer para mis hijos, pero yo le tengo que entregar un buen varón a esa mujer. Amén. ¿Sigo o paro? Dice el pastor. Entonces necesitamos, iglesia, los pastores no hemos sido puestos porque nos dio la gana. A los que conocen la historia, yo le huía. Yo no quería nada con el pastorado. Y me he encontrado en estos casi 6 años con momentos en que digo, Señor, no sé si ha valido la pena o no. Pero el Señor de repente me dice, observa, hay fruto. Y yo digo, hay fruto. Por eso es que hay fruto. Porque el Señor dijo, le trajo una enseñanza a sus discípulos. Le dijo, a veces es necesario que el trigo y cizaña crezcan juntos, pero no se puede arrancar la cizaña, porque si arrancas la cizaña, se viene contigo el trigo.
Entonces por eso hay momento que las cosas tienen que crecer. Y en su momento, cuando el trigo ya creció, arraizó, no hay cizaña que lo tape. Porque dijo, no, ya eché raíz. ¿Me estoy explicando? Entonces, los pastores han sido puestos por Dios como guía, como cobertura de las ovejas obedientes a Dios y a su pastor. Ay, no, el pastor. Quienes no respetan esta autoridad están desprotegidos. Cuando usted no respeta la autoridad que Dios ha puesto. Y mire, le voy a enseñar esto porque sea que se quede en esta iglesia para toda la vida hasta que Cristo nos lleve, o al rato usted dice, no, pues yo me voy de aquí, apréndalo. Y si usted se va para otro lado, allá respete al pastor que escoja después. Pero tenemos que enseñar esto. Por eso a veces hay tanto brincoteo, amén. Porque el pueblo a veces se puede equivocar y el pastor puede estar ahí aconsejando, dando, pero tantito algo el pastor excomulgado. No estoy tirando piedras, estoy trayendo enseñanza. Es como cuando usted va al doctor, amén. Nunca ha ido al doctor y que le dicen, bájese la camisa. Lo peor, si es inyección, dice, bájese, va a ver. Y que le dicen, afloje, tranquilo, relaje su músculo. Y luego, ¡pras!, le ponen la inyección. Entonces va uno al médico y primero, a ver, te hacen el triage, ¿no? Que le llaman. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? Y después nos dan el medicamento. Entonces la palabra es así, la palabra nos enseña. La misma palabra dice de ella que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Solo lo que pasa es que últimamente hay tanto evangelio de prosperidad que solamente tenemos la palabra como una palabra para inspirar. No, también la palabra nos corrige. La palabra también nos confronta. Zacarías 10 verso 2 dice la palabra: los ídolos caseros dan consejos sin valor, los adivinos predicen solo mentiras, y los que interpretan los sueños dicen falsedades que no dan consuelo. Así que mi pueblo vaga como ovejas perdidas y las atacan porque no tienen pastor. Versión NTV, si me la ponen en pantalla. Zacarías 10:2 dice: mi pueblo vaga, no dice mi pueblo vaga como ovejas perdidas y las atacan porque no tienen pastor. El Señor no está diciendo que no hay pastores. Leamos por favor la palabra, porque a veces interpretamos mal la escritura. No dice no hay pastores, dice mis ovejas no tienen pastor. Amén. Es como cuando nosotros decíamos usted no tiene papá, pero el otro lado. Entonces nosotros necesitamos entender que muchas veces algunos se rieron, me entendieron. Pero nosotros necesitamos entender, iglesia, que Dios está diciendo mis ovejas andan como que no tienen. No está diciendo que no hay pastores, está diciendo que la oveja anda vagando. Oiga, a ver, casadas, usted que tiene marido, usted va a andar en la vecindad comadreando, yéndose para un lado, saliendo a la hora que le da la gana. Ay, al cabo, ay, se aguante el hambre mi marido, que llegue a la hora que se le dé la gana. Entonces es como si Dios dijera mis hijas andan como mujeres sin marido. Ahora, dice que no tiene marido o que anda como si no tuviera. Déjeme cambio de canción o le subo más. Necesitamos, la palabra es clara. Lo que pasa es que tenemos que detenernos a desglosarla. Es como cuando usted está comiendo su platillo favorito. Usted no se lo come rápido, usted lo quiere disfrutar. Imagínese un buen postre de chocolate, a los que nos gusta el chocolate, ¿verdad? Y usted lo parte así y así cremosito el chocolate, y le da ay, lo disfruta. Y luego un sorbo de café. Porque usted así tenemos que disfrutar la palabra. Mateo 9:36, versión NTV. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin. Así que estaban confundidas y desamparadas. La unción que tú honres es la unción de la que vas a recibir bendición. Por eso dice la escritura que el que honra profeta, unción de profeta o bendición de profeta recibe.
Por eso a mí me va a escuchar que yo no quiero forzar a nadie, yo no quiero ser un tirano, mucho menos predicar con un corazón dañado. No, pero tengo que traer enseñanzas. Si usted quiere andar sin cobertura, dele. Romanos 13:1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Hebreos 13:7. Y voy terminando, tengo mucho material. Hebreos 13:17. Dice: obedezcan. A ver, Hebreos 13:17, versión NTV. Esta versión dice líderes espirituales, la otra versión dice pastores. Pero mire, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les bendecirá a ustedes. Pastor, entonces usted a veces nos ha servido sin alegría. Les respondo. Llamada. Ay. Aló. Soy ser humano. Y si tengo que ser honestos con ustedes, lo voy a hacer. No es que no va a servir uno. Uno siempre va a tratar de dar lo mejor. Pero cuando uno ya ha repetido 10, 15 veces algo y uno no mira. Recientemente dije esta frase. Dije: con tal persona ya le di la instrucción del primer paso. Si no hace el primer paso, yo no puedo avanzar al segundo. No puedo, porque el primer paso fue este. Entonces, si no hay el primer paso, yo no estoy viendo que quiera también avanzar al segundo. Jesús le dijo a los que estaban leprosos, les dijo: ¿verdad? Vayan y muéstrense al sacerdote. Y los 10 fueron, y en el camino fueron sanados, porque obedecieron una instrucción. Y muchas veces nosotros como cristianos no nos gustan las instrucciones. No nos gustan. Hermano, ¿por qué llega tarde? Ay, es que yo no me puedo levantar. Bueno, los miércoles yo siempre se lo he dicho a los líderes y servidores. Yo entiendo más los miércoles porque sé que salen del trabajo, llegan tarde. Pero el domingo, hello, aunque no me diga amén, pero ya estoy viendo quiénes están aquí. Necesitamos, ahora, el principio de autoridad. Dios es el origen de toda autoridad. Voy a avanzar hasta donde pueda. El principio de autoridad. Clases de autoridad. Hay autoridad natural, autoridad legal, autoridad espiritual. La autoridad natural, la autoridad legal y la autoridad espiritual. Espiritual viene de Dios, pero también a quienes Dios ha delegado autoridad. La autoridad legal, ¿verdad? Los policías, todo el aspecto de esto. Y la autoridad natural, las leyes de la naturaleza. Si yo tiro esta botella de agua y yo digo: voy a atravesar el techo y voy a llegar a la luna, ¿qué cree usted que va a pasar? Ni voy a llegar al techo y ni va a llegar a la luna. Pero hay una ley natural que todo lo que sube baja. Y dependiendo para dónde la tire, a lo mejor le atino a alguien que está dormido ahorita. No, nadie. Pero hay autoridad natural. Ahora, cuando es legal, la recibes de las instituciones gubernamentales, como las escuelas, maestros de la ciudad, el alcalde, el presidente. Pero cuando es espiritual, la recibimos de Dios y de las personas que Dios ha puesto en autoridad. Hebreos 7:7 dice la palabra, Hebreos 7:7: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Necesitamos nosotros entender que si usted ya lleva tiempo en la iglesia, usted tiene que estar lo suficientemente maduro para bendecir a los que van llegando. Si hay alguien que va llegando nuevo, usted como adulto en el camino del Señor tiene que bendecirlo. Pero a veces pasa al revés. Los nuevos son los que más afirman, los nuevos son los que más buscan del Señor, y los que llevan años en el evangelio, atorados en la misma cosa. Necesitamos avanzar ya. Estamos por pasar un nuevo año, iglesia, y no podemos avanzar con las mismas cosas que nos están atrasando. Amén.
Usted no va a pasar al siguiente año agradeciéndole al año, como dice esa canción, ¿verdad? Le agradezco al año porque me dejó una chiva, una burra, no sé qué cosa, y eso que dice la canción. Y luego dice, y una buena suegra. No, usted va a decir gracias por el 2022, pero en el 2022 se quedó lo que no me permitía avanzar. Y yo tengo que pasar un nuevo año creyendo a la palabra y moviéndome, como dice el apóstol Pablo, dejando atrás lo que ya pasó y extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome. Santo Dios, no me puedo extender ya. Principio de transferencia de autoridad. Definición de autoridad espiritual. Es una persona facultada dada por Dios para ministrar asuntos espirituales del pueblo. Transferencia de autoridad. Escúchenme esto. Para alguien que esté en autoridad, delegar autoridad a alguien que está abajo, necesitamos aprender primero a estar bajo autoridad. Nadie que no sepa estar bajo autoridad va a poder ejercer autoridad, porque si no es autoritarismo. Usted no tiene idea, y aquí voy a decirlo porque estamos enseñando, ¿ok? No tiene idea. A usted nunca nos ha visto diciéndole algo a alguien de la iglesia, aunque haya equivocado algo de una mala manera, pero hemos sabido, ha llegado a nosotros que les han reprendido. Y yo dije, ¿y cuándo nosotros les hemos enseñado a hablarles así? ¿Cuándo? No es lo que hemos enseñado. No enseñamos eso. Si tenemos que hablar algo, lo hablamos en privado, ahí hablamos, y ahí, pero así no. Entonces necesitamos, iglesia, no nos dañen el corazón. Ayúdennos a que los corazones de la gente que llega no sean dañados. Les hemos dicho, líderes, servidores, si quieren hablar con nosotros terminando un servicio y de repente hay nuevos, déjennos llegar primero a los nuevos. Es más, líderes, servidores deberían ayudarnos a saludar a los nuevos, darles la bienvenida. ¿Cómo está? Dios me lo bendiga, qué bueno que vino. ¿Cuál es su nombre? Si vino alguien que dejó de venir por un año, ay, hasta que te apareces. No, recíbalo con un abrazo. Ay, veniste porque hoy hay 5 milona, ¿verdad? Si no hay comilona no llega. No, recibámosles con abrazo. Mire, les voy a hablar desde el punto paternal. Dije que de los dos puntos voy a hablar. Cuando el hijo pródigo se fue de casa, dígame, el padre fue a buscarlo. Y a veces se exige del pastor, en su calidad de padre espiritual, como se dice hoy en día. No, el hijo pródigo llega. Pero mira lo que dice: hijo. El que es hijo va a volver. El que es hijo va a volver. Y se le va a recibir. Y vamos a hacer fiesta. Pero la instrucción es, Jesús muchas veces dijo, no peques más. No peques más. Tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. Pero si seguimos en el mismo círculo de pecar, entonces no estamos siendo obedientes a la palabra. La transferencia de autoridad es delegar poder, pero también responsabilidad. Amén. Ay, Dios mío. Ejemplo de transferencia de autoridad. Moisés le transfirió autoridad a Josué, pero Josué sirvió fiel a Moisés por muchos años. Moisés arribita ahí en la colina orando, Josué partiéndose acá, peleando en la colina con espada y con todo. Pero hoy en día, cuando se mira al pastor solamente encerrado orando, no está haciendo nada ni trabaja. Como una vez sorprendí a uno de mis hijos y hablando, ¿y tu papá qué es? No, pues mi papá trabaja en esto. ¿Mi papá qué es? Y el mío dice, no, mi papá no trabaja, es pastor. Dice, el mío no trabaja, es pastor. Pero Moisés estaba orando, intercediendo por el pueblo. Y cuando Moisés oraba, intercedía, a Josué le facilitaba la batalla.
¿Sabes qué hacemos como pastores? Orar por tu matrimonio. Oramos por tu familia. Cuando sabemos que están pasando problemas, dificultades, los tenemos en nuestras oraciones. Señor, que puedan avanzar. Señor, prospérales. Señor, suelta esos documentos, que puedan llegar esos documentos a su familia. ¿Sabe cuántas veces a nosotros nos ha tocado firmar y nos llegan con el testimonio? Entregaron documentos. Hay un amigo que me acaba de decir, hablé con él y le digo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Me dice, estoy en México. ¿Estás en México? ¿Qué te pasó? ¿Te mandaron o qué? Me dice, no, me aprobaron mis documentos. Llevo 3 semanas acá con mi familia. Nada más estoy esperando que me entreguen mi visa, pero estamos disfrutando. Y yo dije, bendito Dios. Ese es el Dios al que servimos. Pero estamos orando, clamando, intercediendo. Y sabes, todo eso tiene peso espiritual, iglesia. Los que han predicado saben que estar predicando no es hablar una hora. Es preparar desde tiempo. Y cuando uno termina, a veces si hay ministración, dependiendo cómo fue la administración, a veces uno se baja sin fuerzas. Yo me he bajado a veces diciendo, esperen, ahorita vengo, voy por una galletita porque estoy así. Me he bajado a veces shaky de aquí. Muchos no lo han visto, pero estamos orando, clamando por tu familia, por tu matrimonio. Elías le transfirió autoridad a Eliseo. El Padre le transfirió autoridad a Jesucristo. Y Jesucristo le transfirió autoridad a la iglesia. La iglesia tiene autoridad. Dice la palabra que tenemos autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para reprender, para atar y desatar. Pero todo entra primero en estar en el orden de autoridad. Amén. Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Por eso, todo ministro que no se sujeta a su autoridad no puede crecer ni ser sólido en su ministerio. Sea cual sea el ministerio, yo tengo que estar bajo autoridad. Yo tengo autoridades sobre mi vida. Y no siempre he estado al 100% en cómo visualizan las cosas. Pero a mí me han dicho, es rojo, lo quiero rojo. ¿No cree que se vea mejor azul? Lo quiero rojo. Y ahí va yo a ponerlo rojo. Ay, pastor, está mintiendo. No, aquí está mi esposa, que sabe que hasta problemas a veces teníamos por esas cosas. Y me decía, ¿y tú qué tienes que hacer caso? Pero ahora entendemos, porque hemos aprendido a estar bajo autoridad. El lunes atendimos una cena y la verdad saben que el lunes tratamos de estar en casa, no salir, ¿verdad? Porque es el día que tratamos de estar ahí en casa. Estamos ocupados de martes a domingo. Pero me llamaban, quiero que estés aquí. Le dije a mi esposa, vamos. Y atendimos esa cena a la que nos convocaron. Mi cuerpo no quería porque estaba cansado, pero te necesito aquí. Ahí vamos. Y mándame tal video. Ahí va. Y hazme esto. Ahí va. Me pusieron a trabajar el lunes una hora nada más, enviando esas cosas. Pero bendice la obediencia, iglesia. Y yo quiero que cada ministerio crezca. Cada ministerio de esta casa que crezca. Pero en la medida que aprendamos a honrar autoridad, vamos a crecer. Porque ustedes, líderes, pastores que tienen ministerios, tienen bajo su cargo también gente. Y en la medida que ustedes honren, serán honrados. En la medida en que ustedes sean obedientes, les obedecerán. En la medida que ustedes estén con la visión de la casa, el ministerio va a crecer. Yo lo he visto en mis años de cristiano. 2 visiones ya es división. Es una visión. Esta casa tenemos 2 principios. Uno es amamos la presencia de Dios. Y número 2, somos una iglesia de familias. Todo lo que implique familia. Comilona también. ¿Quién no come en su casa? Todos comemos, ¿ah? Entonces somos una iglesia de familias. Termino con este porque ya tengo mucho, pero no, Dios mío. Termino con este. Tranquilos, no se preocupen, ahí vamos a orar, porque ya se fue el tiempo. Pero ahí vamos a terminar. Termino con este. Y aquí hablo a todos los líderes de ministerio. La necesidad de la paternidad en la cobertura. 1 Corintios 4, 14 al 17 dice: no os escribo para avergonzaros, sino para amonestarles como a hijos amados.
Quiero que me lo pongas ahí. Primera de Corintios 4:14. Porque quiero que lo leamos juntos. 4:14. Dice: no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos. Vamos, pero léalo conmigo. Sino para amonestaros como hijos míos. No dice hijos amados nada más. ¿Hijos qué? Hijos míos. O decir que les voy a hablar como doña Pancha. Hijito. Dice aquí Pablo, hijos míos. Verso 15. Si le das clic, avanza al 15. Bueno, verso 15. Ahí está. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo. Ese es otro estudio que no lo he compartido, pero lo voy a compartir en esta serie. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Mira lo que está diciendo Pablo. Ustedes podrán tener muchos años. ¿Saben lo que significan años? Amistades, consejeros, alguien que te pueda dar un consejo. Dice Pablo, podrás tener 10,000 que te den un consejo, pero no muchos padres. ¿Y por qué dice no muchos y no dice un solo padre? Porque tenemos al Padre Celestial, a Jesús, ¿verdad? Como nuestro maestro. Pero también en el ámbito espiritual, la paternidad que se da a través del pastorado. Y yo sé que algunos que han estado en diferentes iglesias, si no han visto a sus pastores, porque una cosa es tener el sentido de paternidad, pero también es tener el sentido de hijo, el sentido de pertenencia. Porque yo puedo verles como a hijos, pero si ustedes no me miran como a padre, estamos pelados. Pastores, que usted no nos mira, no nos bendice como a padre, pero también es algo recíproco. Y por eso Pablo dice ahí, ¿verdad? El siguiente versículo, el 16, dice: por tanto os ruego que me, ay, qué fuerte está hablando Pablo ahí. Para mí eso es fuerte, no sé para usted. 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Termino hasta ahí porque no voy a poder avanzar lo demás. La paternidad, la cobertura. Hoy quiero terminar haciendo esta oración desde bendiciéndoles como pastor, pero bendiciéndoles también desde una posición de paternidad. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, bendijo a sus nietos, los bendijo y declaró bendición sobre ellos. Pero una de las cosas, yo sé que hay mucha controversia hablar de la paternidad, y luego vamos a hablar de eso y profundizar, porque hay un versículo bíblico que dice también que a nadie llaméis padre, que solamente hay uno, que es vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Pero una cosa es estar llamando siempre padre, y otra cosa es que haya el afecto, el respeto de paternidad. Amén. Por eso entonces Pablo, ¿por qué le decía a Timoteo mi hijo amado? Y créame, para nosotros, para mí, el verles, les vemos como a hijos. Porque aunque muchos quizás en lo natural tengan más años que yo, les amamos igual. Algunos de ustedes podrían ser mi padre. Ay, sí, estás muy chavalo, pastor. No estoy chavalo, pero por eso dije algunos. Hay 2 o 3 que tienen edad suficiente para ser mis padres, y otros que a lo mejor podrían ser mamá. Pero aún así Dios ha puesto en nosotros un sentido de paternidad. La autoridad que honremos es de la que vamos a recibir bendición. Ponte de pie y terminamos.